aprendizaje. Si quisiéramos definir la neurofisiología del aprendizaje, podemos decir que es un sistema de procesamiento de la información. El sistema de procesamiento de la información incluye fundamentalmente los registros sensoriales, la memoria a corto plazo, memoria ejecutiva o de trabajo y la memoria a largo plazo, que de aquí en adelante les vamos a interpretar por las siglas. Los registros sensoriales reciben información y la mantienen durante una fracción de segundo, después de lo cual la información se descarta o se envía a la memoria de trabajo. La mayor parte de la información sensorial se descarta ya que en todo momento somos estimulados por múltiples influencias de los sentidos, denominadas estímulos sensoriales. De ahí que nosotros nos vemos afectados por la visión, por el olfato y por el tacto en la situación del procesamiento de la información. Por lo tanto, vendría a ser como un diagrama de flujo en donde, para que se produzca el aprendizaje, tiene que ir en forma sistemática desde un registro sensorial, se presenta la percepción, se forma la memoria a corto plazo y esta tiene la función de aprender a guardar para constituirse en la memoria a largo plazo. Esta memoria a corto plazo o memoria de trabajo se la puede recuperar e implica un almacenamiento temporal. Entonces se la puede recuperar a la memoria de trabajo mediante los recuerdos. Para nosotros procesar la información, vamos a mantener procesos de codificación, mientras que la memoria a corto plazo pasa por un proceso de control ejecutivo para poder ir a una memoria a largo plazo. Las personas generalmente, cuando ya transcurre el tiempo, tienen más presente la memoria a largo plazo. Ustedes, por ejemplo, alguna persona que tenga más de 40 años, si le preguntan qué ocurrió el 11 de septiembre de 2001, la mayoría le va a contestar, ¿sí? O hagan esta pruebita con algún familiar y les va a contestar qué fue lo que pasó en esa fecha. Por lo tanto, en este tema de la neurofisiología del aprendizaje, se puede manifestar que el sistema de activación reticular del cerebro filtra la información para eliminar la que sea trivial y enfocarse en el material importante. Este proceso es adaptativo, ya que si se tratara de poner atención a todos los estímulos, no se podría enfocar la atención en nada. La importancia percibida o el significado que le demos a lo que queremos aprender. Cuando el profesor anuncia que el material es importante, es capaz de llamar la atención del estudiante. Lo novedoso atrae la atención. El cerebro tiende a enfocarse en información novedosa o diferente a la esperada. Otro factor muy importante
es la intensidad. Los estímulos a un volumen más alto, más brillantes o más pronunciados llaman más la atención. El movimiento también ayudará a enfocar la atención. Aunque estos sistemas para llamar la atención funcionan sobre todo de forma inconsciente, es posible utilizar este conocimiento para ayudar a enfocar la atención de los estudiantes en el salón de clases, como cuando se utilizan presentaciones visuales, brillantes y novedosas. Entonces, mis jóvenes, esta primera partecita nos serviría a ustedes como futuros docentes para esta primera partecita del proceso de aprendizaje que tiene que ver con el primer momento de anticipación, es decir, mantenerlo al joven motivado acerca de un tema específico de clases. ¿Por qué nosotros hablamos de que el aprendizaje debe tener algunas características como la relevancia, la novedad, la intensidad y el movimiento? Un profesor de grado medio está impartiendo una unidad sobre la historia del Estado. Hay muchos detalles en el texto y quiere que los estudiantes se concentren en los acontecimientos y personajes clave que ayudaron a crear la historia. Antes de exponer cada sección, el profesor proporciona a sus alumnos una lista de términos clave que incluye acontecimientos y personajes. Por lo tanto, la historia tiene que ser construida por los propios estudiantes. Ahí despierta la motivación, es decir, ya no se le da algo hecho, algo terminado, sino que cada unito de ellos va contribuyendo para que se pueda hacer la narración en forma completa. Un entrenador de tenis obtuvo una máquina que lanza pelotas a diferentes velocidades y ángulos a las que los jugadores tratan de pegarles. En lugar de pedir a los jugadores que practiquen muchas veces golpear las pelotas, el entrenador organiza cada sesión como si fuera un partido, jugador contra máquina. Sin los servicios, si el jugador logra golpear la pelota lanzada por la máquina, obtiene un punto. Si no lo hace, la que gana el punto es la máquina. Entonces aquí estamos generando un sistema de recompensa, es decir, un camino nuevo, una nueva interconexión sináptica. Ya lo conocido casi no llama mucho la atención en este caso. La intensidad. Muchos niños de primaria tienen problemas para reagrupar en la resta y se equivocan cuando tratan de sustraer la cifra más pequeña de la cifra más grande en cada columna. Para ayudarlos a corregir este error, un docente les pide que dibujen una flecha desde el número de arriba hasta el número de abajo en cada columna, antes de restar. Si el número de arriba es menor, los estudiantes primero dibujan una flecha desde el número de arriba en la columna adyacente hacia el número de arriba en la columna que se está restando. Y luego hacen el reagrupamiento apropiado. El uso de las flechas resalta el orden en que se deben realizar las operaciones. Esto es el caso, mis jóvenes, de la tabla periódica. Anteriormente, pues la tabla periódica era de memorización, pero ahora ustedes tienen que propender a que el uso de la tabla periódica sea mediante una memoria comprensiva. La tabla periódica tiene mucha información, tuvo que pasar mucha evolución esta tabla periódica. Entonces, hacer como a manera de un juego, para que los chicos puedan, si es posible,
recordar la tabla periódica, pero de una manera lúdica, ¿sí? El movimiento. El estudio de las aves y los animales en los libros es aburrido y no refleja sus actividades típicas. Una profesora de primaria utiliza fuentes de internet y videos interactivos para mostrar a aves y animales en su hábitat natural. Los estudiantes pueden ver cuáles son sus actividades típicas cuando cazan para alimentarse y depredar, así como cuando cuidan a sus crías y se trasladan de un lugar a otro. Chicos, yo alguna vez les estaba dando a los estudiantes el bioma de Galápagos. Entonces yo les dije, vayan por favor a los lugares en donde se pueden contactar para hacer viajes y hagan una pequeña investigación. En primer lugar, empiecen por preguntar precios, empiecen por preguntar cuáles son las islas que se deberían recorrer, pregunten cuál es el tiempo más apropiado, qué alimentación tienen, cuál es la fauna, cuál es la flora. Entonces, las personas de esos lugares de viajes turísticos les interesaba un poco vender los planes y les dieron información, les dieron trípticos, les dieron fotografías, les entregaban información. Entonces los chicos ya no lo vieron tan tedioso, sino lo vieron como una forma de estarse preparando para un viaje al futuro. Entonces ya me vinieron y me contaron, me dijeron, cuando está ya para el cambio de marea, pueden irse, el mes más oportuno es abril, me dijeron las bondades de cada isla. Entonces, miren chicos, ya no se hizo tan repetitivo como que estén ahí grabándose y todo eso. Entonces, su cerebro tuvo una gran receptividad para aprender así, aprender de esa forma. Me indicaban las aves, me indicaban la vegetación, me indicaban tantas cositas que a lo mejor en los libros no hay. Pero ellos pudieron ir haciendo una pequeña investigación sobre eso. Entonces, mis jóvenes, en ese sentido, podemos decir que la información sensorial, ¿en dónde se procesa? Se procesa en las zonas de la memoria sensorial del cerebro y aquella que se retiene en tiempo suficiente se transfiere a la memoria del trabajo. Esta memoria de trabajo, ya les habíamos dicho mis jóvenes, que es un tipo de memoria ejecutiva que tiene como finalidad algunos procesos, como por ejemplo la planificación, el razonamiento, la flexibilidad, la inhibición, la toma de decisiones, la estimación temporal, que es la capacidad de calcular de manera aproximada el paso del tiempo y la duración de una actividad o de un suceso. Es como cuando ustedes en el ciclo 2 hicieron su historia de vida, su proyecto de vida. Entonces decir, ¿cómo me veo de aquí en un año? ¿Cuáles van a ser mis expectativas? ¿Cómo me veo de aquí en 5 años? ¿Sí? Y también la información sensorial, por ejemplo, se aloja en lo que tiene que ver con la visión, se aloja en los lóbulos, en el lóbulo occipital, mis jóvenes. Al parecer, la memoria de trabajo reside en múltiples partes del cerebro, pero principalmente se ubica en la corteza prefrontal del lóbulo frontal, en donde se ubica la atención en los ganglios cerebrales y también en el arco cingulado, ¿sí?
La información de la memoria de trabajo se pierde en pocos segundos, a menos que se repita o se transfiera a la memoria de largo plazo. Para retener la información debe haber una señal neurológica que indique hacerlo. Es decir, la información debe considerarse importante y necesaria. Las principales partes del cerebro involucradas en la memoria y en el procesamiento de la información son la corteza